¿Te parece? Vamos a ir pasando a la segunda pregunta y hemos hablado un poco las diferencias entre el cambio climático y el calentamiento global, pero yo me pregunto, sí, suele estar en boca de todos, ¿cómo nos afecta el cambio climático? Que lo veremos luego, Ujú. porque lógicamente el ser humano es egoísta por naturaleza, lo cual no tiene por qué ser algo negativo, pero vamos a darle la vuelta y vamos a reformularla. ¿Qué es lo que afecta al cambio climático? ¿Cuáles son los factores que tú consideras más relevantes? Bueno, a mí no me gusta personalizar las preguntas porque yo simplemente traduzco la ciencia, básicamente. Entonces, lo que se ha medido que es más importante es, evidentemente, esta concentración de gases en la atmósfera. Eso es lo que, digamos, es el motor de este calentamiento global y a causa de este calentamiento global vemos todos estos cambios a largo plazo. Entonces, el factor más importante, por supuesto, es la emisión de estos gases. Ahora, ¿cómo se emiten estos gases? En su mayor proporción vienen asociados pues al transporte, ya sea por placer, ya sea por trabajo, pero la quema de hidrocarburos para ir de un lugar a otro es la base principal de la emisión de estos gases. Por eso es tan importante en las políticas climáticas, por reducir, por ejemplo, viajes de avión de menos de 2 horas que se pueden hacer tranquilamente en tren. Y es vergonzoso, por ejemplo, ver una COP como la que hemos visto recientemente, en que la gente vuela en aviones privados, ¿no? Imaginaros cuánto combustible tiene que llevar un avión para que este avión viaje a lo mejor simplemente 1 hora y vaya medio vacío. Entonces, la principal causa de cómo estamos es que a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, pues lo que tenemos es el inicio, ¿no?, de la quema de hidrocarburos y metemos esto a nivel industrial también. Las industrias también necesitan de esta energía para su funcionamiento. Entonces, se suman a las emisiones de transporte por la misma funcionalidad que sería la quema de hidrocarburos, como son el petróleo, el gas, etcétera. ¿Tenemos otros factores? Sí, tenemos otros factores como sería, por ejemplo, la deforestación. ¿Por qué la deforestación es importante? Porque una de las fuentes principales de absorción de CO2 son los bosques. No es la más importante, esto luego lo aclararé también, porque veo muchos posts sobre vamos a reforestar, pero ojo que estamos poniendo la atención donde no es, porque cuando nosotros reforestamos y plantamos, también hay un proceso que es el proceso de crecimiento del árbol y hasta que el árbol no llega a un estado maduro, no empieza a absorber suficiente CO2 como para compensar que se haya Claro. plantado, por ejemplo, el árbol, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el Amazonas que hay zonas que son emisoras de CO2 y esto es una parte natural de las partes de bosque, o sea, los bosques funcionan así, hay árboles que no han llegado a la madurez de absorción porque no han crecido lo suficiente y siguen emitiendo, pero la mayoría, si son bosques maduros, lo que hacen es absorber. Entonces, si nosotros desforestamos estos bosques, que normalmente lo que hacemos es cortar bosques pues con árboles altos que son maduros, que son los que realmente absorben, lo que hacemos es quitar este sumidero, ¿no?, este factor que hace que absorbe parte del CO2 atmosférico y se lo queda, lo almacena. Y además, la desforestación tiene un problema asociado, que es que si tú deforestas un bosque y lo dejas, digamos, sin todos los árboles, lo dejas ahí pelado, pues lo que estamos viendo es que estamos generando lo contrario de un cortafuegos. Es decir, que si nosotros empieza un incendio en una punta, pues un bosque lo que haría, sobre todo si es un bosque húmedo, es frenar, actuar como un cortafuego frente a un incendio. Si nosotros tenemos bosques que están talados o bosques que están muy secos por el propio calentamiento global, que también afecta a la biodiversidad, como por ejemplo serían los árboles, secándolos muchísimo, pues lo que hace es alimentar estos incendios, ¿no? Un claro ejemplo de todo esto serían los incendios que se han visto en California. Si alguien después de esta charla lo quiere mirar, pues puede ver cómo afecta, por ejemplo, calentamiento global y deforestación en la expansión de estos fuegos. Después también, asociado a los fuegos, si no conocemos las direcciones del aire por el cambio climático, es mucho más difícil también pararlos.
Un factor muy importante también es el uso de la electricidad. Y aquí metería yo también el uso de Internet, que nadie habla de esto, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos consumiendo electricidad y estamos consumiendo Internet, primero hay una fuente energética de donde sale esta electricidad y segundo, hay unos sistemas que se tienen que mantener. En la electricidad lo que nos preocuparía sería la fuente energética y en el caso de Internet, por ejemplo, nos preocuparía los servidores que están conectados 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, con sistemas de refrigeración, o sea, inhumanos. Imaginaros, o sea, si ahora vais a mirar el tiempo que pasáis en pantalla, pues es un promedio y estoy hablando de promedio, seguramente que hay alguno que se les va un poquito más de las manos, de teléfono, de unas 5 horas al día, de consumo constante de datos, de subir cosas a la nube, de enviar emails, de no borrar emails que están ahí en el servidor durante muchísimos años, que para su conservación pues también están consumiendo energía, un sistema de refrigeración detrás, etcétera, etcétera. Y todo esto emite pues por todos estos sistemas que nos permiten acceder a esta electricidad, no porque el encender algo de per se, ¿no? O conectar algo a la luz genere CO2 ese acto, pero todo lo que está detrás es lo que genera CO2. Y después hay un factor súper importante también, que me voy de... que es todo lo que sería la industria animal, industria cárnica, industria, de generación de proteína animal. ¿Por qué genera esto gases de efecto invernadero? Bueno, pues nos podemos figurar desde la deforestación de toda esta zona para poner la granja. Podemos también pensar en los gases que emiten estos animales, que además ahora en España tenemos el debate de la ganadería intensiva, podemos hablar también de eso. Imaginaros, hay no sé cuantísimas vacas por metro cuadrado, o sea, si eso lo multiplicamos en gases como podría ser el metano, que viene asociado pues a las flatulencias de estos animales, pues estamos hablando de una emisión hiper grande. Después en las granjas también hay un consumo de agua brutal y mucha contaminación que de alguna manera también se traduce en emisiones, porque el consumo de agua, bueno, este agua se tiene que transportar hasta la granja. ¿Y cómo se transporta? Pues se transporta pues, con vehículos que también emiten. ¿Cómo no? Y después también tenemos, que esto es súper importante, transportar esta carne a otros sitios. O sea, ¿cuántas veces te has comido un bistec argentino o un pollo chileno? Bueno, digo países por decir, pero quiero decir que a veces, y la mayoría de las veces, lo que comemos cruza 1 o 2 océanos y eso es algo que no podemos permitirnos porque, a ver, podemos hacer las cosas de manera local. Entonces, tener esta sensación de que podemos tenerlo todo con una inmediatez y sin Sí. importarnos de dónde viene, bueno, pues hay que ver que hay esta parte detrás, ¿no? Que es toda la parte de las emisiones, pues desde el transporte, que siempre hay una medida de transporte u otra en todos estos conceptos que explicaba aquí, hasta pues una desforestación para ganar terreno, para hacer pues eso, ¿no? Ganadería, que en realidad también es algo que nos está desfavoreciendo. Entonces, un poco, ¿no? Este pez que se muerde la cola y no acabamos de salir de este bucle. Totalmente. Nada que añadir, lo has explicado perfectamente.